Este poema se dice frente a la cámara. Este poema se dice de espaldas a la cámara. Este poema se tiene que danzar. Este poema se queda quieto. Este poema tiene que correr. Este poema se tiene que saltar. Este poema se repite con la música. Este poema se repite con la música. Este poema se repite con la música. ¿Cómo se sintieron con esta bienvenida? Yo soy Joana García. Yo soy Aime Mendoza y me da mucho gusto estar con ustedes y mis compañeros para esta sesión. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial, que nos hará sentir el arte a través de la poesía. Su nombre es Jesús Urbina. Gracias, Joana, Aime. ¿Cómo están en casa? ¿Qué les hizo sentir este poema? ¿Les gustó? Claro, me pareció muy emotivo. Recordé algunas anécdotas y me sentí muy alegre. Precisamente lo que sentimos, pensamos y recordamos a través del arte es parte de lo que reflexionaremos en esta sesión titulada ¿Qué hay en la atmósfera del arte? Así es, y mientras continuamos reflexionando, yo voy a ir preparándome para el ejercicio más al rato. Adelante. Para la sesión utilizaremos los siguientes materiales: cuaderno para realizar algunas anotaciones importantes, lápiz, colores de madera y marcadores de distintos tonos. Así como hojas blancas, cartulina o cualquier otro papel que tengan a la mano. Recuerden que si no cuentan con todos los materiales, no se preocupen, lo único indispensable siempre será hacer uso de su imaginación y creatividad. De igual manera, les recomendamos utilizar ropa cómoda y asignar un espacio de trabajo en donde puedan moverse libremente. Recuerden también comentar con sus maestras y maestros cualquier inquietud que surja de la sesión de hoy. Aime, ¿tú sabes que tradicionalmente la poesía es un género literario donde con las palabras puedes expresar las ideas o sentimientos de una manera sublime? Claro, de hecho, a mí me encanta leer poesía. ¿Qué pasaría si te dijera que también podemos hacer poesía con las imágenes? Pues te diría que me interesa conocer más sobre ese tema. Entonces, para iniciar, les invitamos a que observen las siguientes imágenes de poesía visual. ¿Qué les hacen sentir? Observen sus líneas y su forma. ¿Qué otros elementos del arte pueden identificar en ellas? ¿Pueden reconocer lo que quiere decir o expresar el artista? Aime, me llamó mucho la atención la forma en la que el artista escribió la frase dar vueltas. Simula como un caracol, me da la sensación de movimiento. A mí me parecen muy creativas sus formas. Siento que nos invitan a la acción. Para entenderlo mejor, le pedimos al maestro Jesús Urbina que nos platique un poquito sobre este tipo de poesía. Alumnas y alumnos, por favor estén muy atentos para no perder detalle alguno. Les invitamos a realizar la actividad a la par de nosotros. Maestro Jesús, adelante por favor. Así es, la poesía visual es un género tan antiguo casi como la escritura misma. Los poemas más antiguos de los que tenemos referencia vienen de la Grecia helénica con el poeta Simie de Rodas en el año 300 a.C. Este tipo de poemas es un poema visual que se dibuja con las palabras o se escribe mediante dibujos. Esto se llama caligrama y es un poema visual del cual tenemos referencia desde el siglo XX. En el siglo XX también aparece otro tipo de vanguardia que es la poesía concreta. Esta surge simultáneamente tanto en Europa como en América Latina. En Brasil específicamente con el grupo Noin Grandes y en Europa con el poeta suizo-boliviano Eugene Göringer. La poesía concreta es un poema muy corto donde el significado y el significante de la palabra forma todo el poema.
a diferencia de la poesía más tradicional, que es a partir de los versos o de las estrofas que se forman. En la poesía concreta es un poema muy pequeño, que a veces es una sola palabra o a veces es una forma geométrica y simétrica, donde vamos a poder ver que el significado de una palabra tiene que ver con su significante en sí mismo. Este tipo de poesía, Eugene Göringer es el padre de la poesía concreta, y él nos habla de que este tipo de poemas él lo relaciona con las cartas que recibía de su madre desde Bolivia hacia su país donde él estaba radicando, que era Suiza. Su madre no sabía escribir ni leer mucho, entonces le mandaba fragmentos muy cortos de palabras, pero estos fragmentos o estas palabras tan cortas eran muy significativas para este poeta, que por eso decidió hacer una poesía muy corta, una poesía sin versos, donde la palabra sea todo el poema en sí. Qué interesante, maestro. Es como decir lo que siento a partir de palabras cortas. Así es. Perfecto. Y también muy interesante que este poeta se inspirara en su mamá para enviarle cartas y hacer estos poemas concretos, muy diferentes a la poesía tradicional, ¿verdad? ¿Nos podrías guiar para hacer un poema concreto? Sí, así es. Vamos a realizar un pequeño poema concreto y relacionarlo con la danza para después poder llevarlo al movimiento. Perfecto. Muy bien, te escuchamos. Seguimos tus instrucciones. Muy bien, lo que vamos a realizar es un poema que tenga que ver o relacionarse con una acción que nos lleve o nos invite al movimiento. Esta palabra tiene que estar totalmente relacionada con lo que es el significado y el significante para que después nosotros podamos llevarlo al movimiento. Este tipo de poesía concreta la vamos a relacionar con la danza y en específico con la danza terapia, que es un tipo de danza en donde podemos realizar elementos más libres. No necesitamos haber estudiado danza para poder practicarla. Muy bien, aquí tenemos el poema lento y por acá estamos realizando todavía nuestro segundo poema. ¡Muévete! Muévete. Muy bien, y las palabras, se dan cuenta, la palabra tiene ese movimiento. Perfecto. Entonces, estamos relacionando este tipo de poesía concreta con lo que es... Ahí está otro. Caminar. Sí, ese también. Con lo que va a ser la danza terapia para después poder llevar esos fragmentos de poemas hacia el movimiento. Bien. Yo elegí muévete porque me siento muy contenta. Porque nos vamos aquí. a mover. Okay. Con el movimiento puedo representar esa sensación de alegría que traigo el día de hoy por estar aquí con ustedes. Saltar. Saltar es otra. Saltar. Ajá. Vamos a realizar con distintas dinámicas que nos invitan después a poder movernos libremente por el espacio para hacer una exploración. Perfecto. Un movimiento lento, caminar por el espacio, saltar. Brinco y bailo. Brinco y bailo. Ok, Perfecto. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestras palabras. Listo. Listo. ¿Y ustedes en casa qué palabras escribieron? ¿Les costó trabajo escribirlas de manera creativa en la hoja de papel? ¿Qué sensaciones percibieron al escribirlas? Estas sensaciones y percepciones, así como la línea y forma que les dieron, son los elementos que construyen la atmósfera artística de estas creaciones de poesía visual y concreta que acabamos de realizar. Para recordar algunos elementos del arte, acompáñenos a ver el siguiente video que preparamos para ustedes. Por favor, tomen nota de lo que consideren más relevante e interesante. Vamos a verlo. Elementos del arte. Antes de hablar sobre los elementos del arte, recordemos que este surge de la necesidad de los seres humanos por expresar sus sentimientos, sensaciones, emociones, pensamientos e ideas. Para lograrlo, se hace valer de elementos básicos como son el sonido, la forma, el color, el movimiento, el cuerpo, el espacio y el tiempo. Estos elementos los podemos encontrar en las distintas disciplinas artísticas. Por ejemplo, el sonido está presente tanto en la música como en la danza, el teatro y la cinematografía. La forma la encontramos en los trazos en una pintura, en una escultura, en la estructura de una canción o pieza musical. También observamos la forma en posturas corporales. Por otro lado, está el color.
Este elemento nos permite expresarnos mediante pinturas, dibujos, vestuarios, decoración de objetos e incluso podemos percibirlo o relacionarlo con una canción triste o alegre. El elemento movimiento se refiere a desplazamientos corporales en el espacio. Está presente en una coreografía, en una obra de teatro, pero también en una pieza musical, así como la intención de movimiento en una pintura o escultura. El espacio tiene que ver con el lugar donde percibimos los objetos. Podemos encontrarlo en mayor medida en la danza, relacionado con el cuerpo y el tiempo. Los elementos del arte están reflejados en todas las manifestaciones artísticas. Y permiten a sus creadores expresar sus sentimientos, ideas y reflexiones, generando diversas atmósferas artísticas en quienes disfrutamos sus obras de arte. Para continuar, les invitemos que tomemos nuevamente nuestros poemas para construir una atmósfera de expresión artística. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlos libremente por el espacio y lo que vamos a realizar es un ejercicio de poesía concreta para detonar la exploración corporal. Pero antes vamos a hablar un poco de qué son las estructuras del movimiento para que las podamos llevar a la acción. Claro, adelante. Muy bien, las estructuras del movimiento se dividen en 5 categorías y estas categorías son todos los movimientos que nosotros podemos realizar corporalmente en una sola tabla. Esta tabla pertenece a Rudolf Laban y él es un coreógrafo, también es un artista que nos habló de todos los movimientos o estudió todos los movimientos que puede realizar el cuerpo humano, ya sea tanto para la danza, el deporte, cuando caminamos, todos los movimientos posibles están dentro de esta estructura. Pues la primera categoría que Laban realizó fue la de la acción y aquí les muestro un ejemplo de poema visual, que son los giros, y las acciones nos hablan precisamente de las acciones corporales y espaciales que podemos realizar. Después, la siguiente categoría sería el cuerpo, que es la relación que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y la relación que tenemos también entre las partes del cuerpo. La siguiente categoría es el espacio, que son todas las trayectorias que podemos realizar y los dibujos que podemos realizar en el espacio. En este caso, rectos, directos, angulares, curvados. La siguiente categoría es la relación que tenemos nuestras partes del cuerpo, tanto la relación que existe con las personas que están a nuestro alrededor y los objetos. Y la última categoría es la de las dinámicas, que son básicamente todos los movimientos o acciones que nosotros podemos realizar de manera rítmica, y en este caso tendríamos movimientos directos o movimientos flexibles. Perfecto. ¡Qué interesante! Así es, Rudolf Laban lo que hizo fue categorizar todos los movimientos corporales y meterlos o incluirlos dentro de una tabla. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar qué tiene que ver la poesía concreta con el movimiento, con la danza. Muy bien. En este caso, la poesía concreta responde muchísimo a lo que postulaba Laban en su tabla. De hecho, todas las maneras de movernos o posicionarnos dentro de la danza es para que nosotros podamos ejercer esta expresión corporal. Perfecto. ¿Lo intentamos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer son unas preguntas detonadoras, 5 preguntas detonadoras donde vamos a relacionar lo que es danza con lo que es poesía. Muy bien. Estas 5 preguntas detonadoras comienzan con la pregunta ¿quién? Entonces vamos a tener 2 elementos, uno que es el elemento de poesía y el otro que es el elemento de danza. En poesía podemos hablar que la palabra ¿quién? Nos habla de la palabra. ¿Nos habla de qué? De la palabra misma. Aquí está. La palabra es la que ejecuta la escritura, mientras que en danza el cuerpo es el que realiza los movimientos o las acciones. Después tendríamos la palabra que, o más bien la pregunta que en poesía, esta palabra que es nuevamente, la escritura es el resultado de las palabras, mientras que en danza la acción es el resultado del movimiento. Después tendríamos
La pregunta, ¿dónde? Que en escritura es... No, la palabra dónde, que en escritura o en lo que es en poesía, nos habla precisamente de todo, en dónde podemos realizar estos movimientos, que sería las trayectorias que podemos realizar en el espacio. Mientras que en danza, de lo que nos habla es las dimensiones de la hoja de papel en blanco, cómo podemos nosotros efectuar ahí la escritura misma. La pregunta cómo son las dinámicas que nosotros podemos realizar, en tanto las dinámicas corporales en danza como las dinámicas escriturales en poesía. Y por último tendríamos ¿con quién? ¿Qué? Ajá. ¿Relación? Ese con quién es la relación, como ya lo habíamos visto hace un rato en el cuerpo, es la relación que existe en las partes del cuerpo entre sí misma y la relación que existe con los objetos y personas que hay a nuestros alrededores, mientras que en poesía es la relación que tiene cada palabra entre sí y los espacios vacíos que hay entre ellos. Perfecto. Muy bien. Bueno, de esa manera podemos comparar lo que es la poesía y la danza, cómo la podemos reflejar con lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Así es, de hecho todas las artes están unificadas, no es que estén separadas entre sí, sino que podemos irlas mezclando, y en este caso la poesía y la danza tienen muchísima relación. De hecho se habla de una poética del movimiento, ¿no? Entonces podemos ver cómo existen esas relaciones. Perfecto, entonces... Muy bien, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a comenzar a movernos libremente por el espacio y lo que vamos a hacer es con los poemas concretos que ya realizamos, vamos a hacer una exploración corporal donde nosotros vayamos ejecutando en esta ocasión con nuestro cuerpo el poema en sí mismo. Entonces, lo que vamos a realizar en este ejercicio va a ser movernos libremente por el espacio. Vamos a comenzar este ejercicio a movernos libremente por el espacio y vamos ejecutando con nuestro cuerpo una exploración de qué es lo que nosotros sentimos al leer el poema que tenemos enfrente. Perfecto, vamos a Jesús, ¿podríamos acompañar esto con música? Así es, vamos a escuchar algo de música para que podamos realizar la actividad. Muy bien. Flotar. Lento. Saltar. Giros. Toca una canción en el viento. Deslizar. Estirarte. Muévete. Deslízate. Me siento como patinadora. Empuja Camina. un muro. Brinco y bailo. Saltar. Giro, 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 giro. Flotar. Me siento. Me siento. Me siento. Estirar. Me siento. Me siento. Lento. Lento. Muy bien, ¿qué les pareció? Fue algo Excelente. interesante. No había pensado que podemos ponerle un nombre a cada movimiento que hacemos. Lo vemos como tan cotidiano que Así no es. le ponemos un nombre. Maestro Jesús, ¿nos podrías decir, pues, la conclusión de la actividad, por favor? Así es, la poesía lo que nos sirve es para darnos cuenta de ciertos movimientos que realizamos cotidianos que a veces no los tomamos en cuenta. De hecho, a veces no tomamos en cuenta que tenemos un cuerpo, que somos un cuerpo y que realizamos movimientos. Ya lo tenemos como muy dado. Entonces, por medio de estos poemas concretos,
lo que hacemos es básicamente volver a sentir ese poema y poderlo expresar de manera corporal. Es algo profundo. Gracias. Ahora, visualicemos otros poemas concretos mediante el siguiente video. Maravillosa la forma que toma un poema concreto en las manos. Bueno, para este ejemplo mejor decimos en los pies de otros artistas. Ahora sí, reflexionemos la pregunta que da título a nuestra sesión. ¿Qué hay en la atmósfera del arte? Con ayuda de los ejercicios que realizamos en esta ocasión, anoten en su cuaderno su respuesta. Otra manera de visualizar qué hay en la atmósfera del arte es preguntándonos con qué elementos se construye una atmósfera, con qué poemas creamos el día de hoy. Le agradecemos al maestro Jesús Urbina por habernos guiado en la creación artística de la sesión del día de hoy a través de la danza y la poesía. Yo soy Joana García. Yo soy Jesús Urbina y les agradezco mucho a ustedes por la invitación. Agradecemos también a nuestras y nuestros estudiantes por habernos acompañado durante este aprendizaje. Por favor, sigan cuidando de su salud y la de su familia. Yo soy Aime Mendoza. ¡Hasta pronto! Sí. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.